Esta clase corresponde a la semana 2 del mes de junio y nuestro tema tiene que ver única y exclusivamente con la primavera democrática. La primavera democrática, sí. ¿Por qué primavera democrática? Porque es una etapa más que tuvo que atravesar nuestro Perú. Y acá tenemos dos presidentes que gobiernan en esta primavera democrática. Uno de ellos es Manuel Prado Ugarteche y el otro es José Luis Bustamante y Rivero. Son los dos presidentes que gobernaron en la primavera democrática. A ver, para cualquiera de ustedes, ¿cuáles son los presidentes que gobernaron en la primavera democrática? Manuel Prado Ugarte y José Luis Bustamante, muy bien. Manuel Prado Ugarteche y José Luis Bustamante. A ver, Manuel Prado Ugarteche gobierna desde el 39, o sea, de 1939 hasta 1945. Si empieza a gobernar en el 39 y culmina en el 45, ¿cuántos años gobierna Manuel Prado Ugarteche? A ver, chicos. ¿Cuántos? Si empieza en el 1939 y termina en 1945, ¿cuántos años gobierna? 6 años. Muy bien, Percy. 6 años. 6 años. Muy bien, Percy, muy bien. 6 años gobierna Manuel Prado Ugarteche. Yo de repente digo en su examen. Chicos, mencione un presidente que gobernó en la primavera democrática. ¿Cuál será la respuesta? Manuel Prado Ugarteche. Respuesta correcta. Manuel Prado Ugarteche. Vamos a ver sus obras, qué es lo que hicieron en lo político, en lo interno, en lo externo, en lo económico y algunos otros acontecimientos que sucedió en el gobierno de... Chicos, ¿me dan un momentito, por favor? Y decía que los presidentes de la primavera democrática eran dos. Uno de ellos es Manuel Prado Ugarteche y el otro es José Luis Bustamante y Rivero. Manuel Prado Ugarteche gobierna del año 1939 a 1945 y José Luis Bustamante de 1945 a 1948. Como Percy ya nos dijo, el primer presidente gobierna 6 años. Cada presidente tiene sus obras, ¿ya? Cada presidente tiene sus obras y ustedes me van a decir cuáles fueron las obras de Manuel Prado Ugarteche. A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Quién dice yo? Yo, profesora. Ya, Yo. a ver. Hechos, obras. Tumbes y Pasco, Corpac, Escipap, CTP, censo de 1940 y terremoto de incendio de la biblioteca Basadre. Ok, esos son algunos de sus obras que realizó en los departamentos de Tumbes y Pasco, ¿ya? Por ejemplo, el censo de 1940 y el terremoto, mejoró él, hubo un censo, el primer censo de todo el Perú fue en el año de 1940 y se realizó pues en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Y también justamente en estos años hubo un terremoto y también se incendió la Biblioteca Nacional de Jorge Basadre. Estos acontecimientos suceden en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Otra obra es apoyo del gobierno de Benavides y del Partido Comunista, campaña de alfabetización y el censo de 1940, como lo está explicando. Y también en este gobierno aumentó las exportaciones y actividades industriales. Por otro lado, José Luis Bustamante y Rivero, recibió apoyo del APRA, ¿ya?
Y también hay algunos acontecimientos como la disminución de exportaciones, falta de empleo y control de precios. Son los acontecimientos de los gobernantes de la primavera democrática, ya, y vamos a pasar a su librito. Ahí tenemos pues la primavera democrática, como ya le estaba explicando, el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, y el otro presidente es del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, ¿ya? A ver, para Juan Carlos, ¿cuáles son los presidentes que gobiernan en la primavera democrática? Los presidentes, profesora. Sí. José Luis Bustamante y Rivero. Bustamante. Y Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche. ¿Qué es lo que pasa? A ver, empecemos por Manuel Prado Ugarteche. Después de obtener la victoria electoral ya sobre José Quesada, igual que ahora están dos partidos peleándose por la presidencia. Por un lado está Castillo, por el otro Keiko. En el año 1939 era igual. ¿Cuáles eran, profesora? Por un lado está José Quesada con su movimiento político Unión Revolucionaria y por el otro lado Manuel Prado Ugarteche. ¿Y quién gana estas elecciones, chicos? ¿Quién? Manuel Prado. Manuel Prado Ugarteche. En las elecciones de 1939 consiguió el respaldo del Congreso, militares, así como de sectores importantes políticos. Aún así, mantuvo el APRA como partido ilegal. Se toleró al Partido Comunista debido a la participación de la URSS como aliado de los Estados Unidos. En los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, que coincidió en cronología con el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, estaba gobernando más o menos por ahí en esos años Manuel Prado Ugarteche, sí, quien apoyó a los aliados y adoptó algunas medidas como la deportación de ciudadanos alemanes, japoneses y Estados Unidos. Esa era su forma de gobierno con respecto a política. ¿Y qué hizo en economía Manuel Prado Ugarteche? Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para el Perú fueron positivas y negativas. ¿Por qué positivas y negativas? Positivas porque había varios cambios a su favor y negativas porque quedaron en crisis. Pero si bien aumentaron nuestras exportaciones, además de eso creció la industria nacional, se limitaron drásticamente las importaciones, llegamos a exportar minerales a otros países. También, aparte de minerales que se exportaron armas de guerra, algodón, uniformes, caña de azúcar, alimentación y el caucho para llantas. ¿Eso era en economía? Sí. ¿Mejoró la economía? Sí. ¿Y cuáles fueron sus obras y los hechos más importantes? Ahí voy a mencionar o resaltar algunas obras y hechos más importantes, como por ejemplo en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche se crearon 2 nuevas regiones en el Perú. Sí, claro que sí. Una de estas regiones es la región de Tumbes y la otra es la región de Pasco. En 1941 se realizó un censo de población. El resultado fue de 7 millones de habitantes para todo el Perú aproximadamente. Miren la diferencia de 1941 a 2021, que estamos más o menos con 33 millones de habitantes. En este gobierno también se incendió la Biblioteca Nacional, por lo cual se encargó de su reconstrucción al historiador Jorge Basadre. ¿Todo esto sucedió en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche? Sí. Luego tenemos la guerra contra Ecuador, que justamente fue en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. ¿Y qué es lo que pasó? La guerra de Perú con Ecuador. Ecuador atacó a nuestro territorio en la zona limítrofe debido a sus reclamos sobre territorios como Tumbes, Jaén y Maynas. Y se envió un ejército bajo el mando del general Eloy Urreta.
La acción militar más importante fue en la batalla de Zarumilla, un 23 de julio, que trajo como consecuencia la ocupación militar peruana de la provincia ecuatoriana de El Oro. En esta batalla, no lo olviden, ya lo que sucede es lo siguiente. ¿Qué es lo sucede? ¿Quién gana, chicos, en esta batalla? Perú. Acá tenemos el héroe de la Fuerza Aérea Peruana. La guerra finalizó en el año 1942 con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, siendo los países garantes o testigos Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. ¿Que con este documento se finaliza la guerra? Sí. Hasta ahí es su gobierno de Manuel Prado Ugarteche, pero no es el único que gobierna en la República, en la Primavera Democrática, sino que acá también tenemos ¿a quién? A José Luis Bustamante y Rivero. Del año 1945 a 1948. Muy distinto su gobierno al presidente anterior. ¿Qué es lo que pasó en las elecciones de 1945? Se formó el Frente Democrático Nacional, conocido como el famoso Fredena. ¿En qué consiste? Que se agruparon diversas fuerzas políticas, ¿ya? E impulsó a José Luis Bustamante y Rivero como candidato. Y quien finalmente, pues, resultó como presidente. ¿Y qué es lo que hizo una vez ya que fue presidente con respecto al aspecto político? En su gobierno se produjo una lucha entre el poder ejecutivo, o sea, el presidente, y el poder legislativo, que es el Congreso. ¿Por qué? Debido a que el aprismo tenía mayoría en el Congreso. Posteriormente, un 3 de octubre de 1948, se sublevó en el Callao la tropa de la Marina de Guerra, la cual fue reprimida como dureza por el gobierno, que además declaró al APRA fuera de la ley por el gobierno por su participación en este problema. En el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero se estableció las 200 millas marítimas. Un 1 de agosto de 1947 se promulgó el decreto que estableció la soberanía del Perú sobre su plataforma marítima, o sea, el zócalo continental y el mar hasta las 200 millas marítimas. Esto provocó la oposición del gobierno de Estados Unidos, que exigía solo el reconocimiento de 200 millas marítimas, pero nuestro país se obtuvo firme y a pesar de las sanciones económicas que se planteaban. ¿Tuvo un fin su gobierno? Sí. Ahí tenemos los hechos más importantes de la historia. A ver, me dicen por favor cuáles son. Rapidito nomás, ¿cuáles son? La revolución restauradora de Arequipa es liderada por Odría. Ya, muy bien. ¿Otro acontecimiento? El reina le da la victoria a Bustamante y Rivero. Ok, otra. Estalla la guerra contra Ecuador. Muy bien. Ahora pasamos a la práctica en clase. Todos tienen sus libros, ¿verdad? Sí, profesora. Ya. Ahí lo voy a resaltar esto. A ver un momento. Todos se ubican en la práctica de clase, ¿sí? Página, profesora. ¿Qué página? 144, creo. Algo pasó acá en mi pantalla que no lo puedo notar. Ya, 144, sí, efectivamente 144. Van a responder una pregunta cada uno. La primera pregunta es para Valentino, la segunda Camila, tercera Percy, la cuarta Juan Carlos. ¿Ya? Lo voy a agrandar un poco. Ahí, más o menos ahí, para responder.
¿Sí, chicos?